Bueno, hola a todos de vuelta. Estamos este domingo y yo quisiera seguir un poquito con lo que se llama el punto de vista budista. Hay varios puntos de vista budistas porque, como dije anteriormente, Buda en realidad siempre enseñó de acuerdo con la audiencia que tenía y fue de enseñanzas más básicas, más fundamentales y elementales, agregando cada vez más o digamos elevando cada vez más la magnitud y la extensión de lo que se llama el conocimiento de la verdad o el conocimiento de la naturaleza absoluta de la realidad y de lo que somos nosotros. Y el punto de vista en realidad que es como base para todos, porque no hay ninguno, digamos, de todos los caminos que enseñó el Buda que contradice este punto de vista fundamental, que se llaman los cuatro sellos, es el que más o menos, bueno, es como que tomé como referencia, como para hacer una introducción de los principios o de lo que Buda descubrió en su análisis, en su investigación, cuando deja su palacio como el príncipe Siddhartha y descubre distintos aspectos de la verdad, tanto de la verdad convencional, es decir, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, la vida que llevamos y que podemos corroborar también con nuestros sentidos y con nuestra mente y con nuestro intelecto, como también el aspecto de trascendencia, que ahí sí no podemos realmente corroborar con nuestro intelecto, sino que nuestra mente tiene que liberarse del confinamiento que le producen los conceptos, las palabras, las ideas, y llegar a un nivel de cognición, de conocimiento absoluto o más directo, porque es ahí donde realmente encontramos la liberación y finalmente también el estado de Buda. Las enseñanzas que Buda da en realidad abarcan una enorme cantidad de puntos y también de propuestas, porque también depende, como hemos visto, de las disposiciones mentales, las capacidades, las aspiraciones y demás que tienen los distintos personas, en realidad, o los distintos seres, principalmente las personas, porque son las personas las que en realidad pueden poner en práctica estas enseñanzas de la manera más efectiva. Se considera que esta condición humana, la inteligencia que tenemos también funcionando dentro del confinamiento de lo que significa nuestra experiencia humana, tiene unas cualidades, tiene unas características que son formidables como para transitar este camino que comienza siendo un ser humano y que luego de transitarlo con una dirección que se llama el Dharma, es decir, las enseñanzas o el sendero, el camino, podemos llegar a lo que se llama la trascendencia, es decir, llegar a descubrir qué es lo que realmente somos, el estado de Buda, el estado totalmente perfecto, iluminado, infinito, con todas las cualidades sublimes de compasión, de omnisciencia, de empatía, de devoción, todas en su perfecta expresión. Eso es lo que realmente somos, lo que realmente siempre fuimos y que siempre seremos. Y el único problema, como ya hemos hablado varias veces, es que no nos damos cuenta de eso, no somos conscientes de eso. Es un problema desde un punto de vista así estructural que no es tan grave, porque en realidad es cuestión de, en un momento, percatarse de aquello que hay y que siempre estuvo y que nunca nos deja, pero por otro lado, hemos siempre construido una persona en nosotros mismos que está complicada porque en base no al conocimiento absoluto de lo que nosotros somos, sino a una suposición de lo que somos que lamentablemente no coincide exactamente con nuestra naturaleza búdica, hemos ido construyendo en todas nuestras vidas y también desde que nacemos, pero enormemente influenciados por las propensiones o los patrones habituales que van fortaleciendo cada vez más este ser humano como somos, con todas las complicaciones que tenemos, con la cantidad de opiniones, ideas y puntos de vista y también
en cierta manera, neurosis. Cuando hablamos de neurosis desde un punto de vista budista, no es una cuestión peyorativa, como diciendo que, bueno, en realidad tenemos una psicopatía muy profunda, sino que desde el punto de vista de la sabiduría búdica, que es decir, estar consciente, ¿no? Ser aware, como se dice en inglés, de nuestra naturaleza esencial, eso es lo que es la sabiduría, eso es lo que realmente somos esa sabiduría. No es que Buda tiene sabiduría, sino que Buda es ese estado mental, que tampoco es un estado, pero que es la omnisciencia, sabiduría o como lo querramos llamar. Entonces, a la luz de esa sabiduría, todo lo que no condice con eso, lo que no sintoniza completamente con ese nivel de cognición, está basado en, de vuelta, una suposición que es errónea y por lo tanto no está funcionando de una manera armónica, porque justamente hay un conflicto. El conflicto es, somos una cosa, creemos ser otra, y toda nuestra estructura psicológica, emocional, cognitiva, de relación y demás con nosotros mismos y con el resto de lo que percibimos, el mundo, el universo y todo lo demás, y todos los demás seres, que está basado en justamente esa suposición. Es decir, que hay un cierto conflicto. Ese conflicto se traduce también en una base fundamental de insatisfacción, de descontento, que es lo que vamos a tocar, el tema que vamos a tocar, creo, hoy. Y entonces cuando se habla en el budismo de que en realidad somos neuróticos, no hay que tomarlo a mal. Todos los que no somos viviendo o no estamos viviendo en el 100% como una expresión y nunca saliéndonos de la continuidad de ese estar consciente de nuestro estado natural, del estado de Buda, entonces estamos inmersos en ese confinamiento de palabras, pensamientos, emociones conflictivas y demás, y entonces en ese sentido, a la luz de la naturaleza búdica, tenemos un estado que se lo puede llamar neurosis. Desde el punto de vista neurosis, pero desde el punto de vista budista. Yo supongo que desde el punto de vista de psicoanálisis o las terapias y demás, la neurosis se denomina o quiere decir alguna otra cosa, pero bueno, desde el punto de vista budista, a menos que seamos un Buda, bueno, seguimos siendo alguien que está conflictuado porque tenemos emociones que son aflictivas. Emociones que nos afligen a todos, el apego, la aversión, odios, rencores, agresiones, celos, orgullo, envidia y un montón de emociones aflictivas que no nos hacen felices a nosotros y que tampoco hacen felices a los demás. Y entonces en ese sentido es que podemos decir que hay un nivel de en nuestra persona misma como seres humanos que es bastante incompleto. Hay mucho ruido en nuestra mente y también hay ese estado de neurosis, por así decirlo. Lo mismo que la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría o hablamos de ignorancia, en el budismo se hace mucho hincapié en que nuestra condición es una condición que está sustentada por la ignorancia. Y la ignorancia en general tiene una connotación que es media de peyorativa, es decir, una persona es ignorante porque desconoce algo y por lo tanto, comparado con alguien que lo conoce, bueno, en cierta manera es un ignorante, ¿no? No sé si ignorante es demás. Y el budismo, en realidad, la palabra ignorancia, que es marikpa en tibetano o avidya en sánscrito, en realidad tiene otra connotación. Como la vamos a usar mucho a esa palabra, ya que realmente es la base que nos condiciona y nos permite estar completamente libres y llegar también a la iluminación, entonces conviene decir que la ignorancia no es un término de ninguna manera peyorativo, sino que está indicando, no es una mala palabra, es decir, marikpa en realidad en tibetano significa no ser consciente de. Rigpa es ser consciente de, estar aware of, en inglés, y marikpa es el negativo. Ahora, ¿de qué es lo que no somos conscientes? ¿De qué es de lo que no estamos aware of? Es de nuestra naturaleza búdica.
Entonces, eso es lo que es la ignorancia. Ignoramos nuestra naturaleza búdica. Es decir, esta Marikpa ha sido traducida y sigue siendo traducida, incluyendo yo también la utilizo y traduzco como ignorancia, porque no está tan mal. En realidad estamos ignorando, así como podemos ignorar un hecho, ignorar que es la presencia de una persona, estamos ignorando que somos un Buda. Y todo el camino budista está destinado a despejar esa ignorancia. Porque lo que Buda demostró, partiendo de ser humano, es que esa ignorancia es simplemente un malentendido y que se lo puede despejar. Y la podemos despejar. Despejar la ignorancia implica automáticamente conocer la verdad. Y cuando conocemos la verdad, recién ahí nos damos cuenta de que estábamos en ignorancia. Mientras estamos en la ignorancia, tomamos todo lo que compone y esa dimensión en la cual funcionamos como que es nuestra verdad, porque no sabemos que estamos ignorando algo. O sea que la ignorancia en realidad no significa falta de información. La ignorancia no significa que no conocemos las enseñanzas de Buda, que no las estudiamos a fondo, que no estuvimos dedicando años y décadas estudiando la filosofía budista. No es eso, no es ignorar cuál es la... Para nosotros esa es realmente la connotación. Yo ignoro cuál es la capital del Chaco, qué sé yo. Ese tipo de ignorancia es falta de información. Pero desde el punto de vista budista y la forma en que se define lo que significa ignorancia es algo distinto. Una persona puede ser muy versada, puede ser muy erudita, inclusive en toda la filosofía budista. Pero si realmente su mente aún ignora, es decir, no es consciente de su naturaleza trascendente, trascendente del conocimiento conceptual, trascendente de las palabras, trascendente de también la descripción. Es decir, si no ha dado un salto y se salió del confinamiento de los conceptos y de las ideas y de las palabras, y llega a una vivencia completa, una experiencia directa de aquello que es trascendente justamente, entonces lamentablemente desde el punto de vista budista se lo considera ignorante, a pesar de su enorme erudición. Puede ser un gran maestro que tiene muchos alumnos en una universidad budista o en filosofía o lo que fuera, pero desde el punto de vista budista es tan ignorante como cualquier persona que no tiene esa información. Cuando Buda da las enseñanzas, entonces también el espectro enorme que tienen estas enseñanzas abarca también a la gente y qué tipo de visión tiene realmente la gente que se embarca, digamos, en este camino budista. Y en realidad muchísima gente lo que quiere es seguir una vida, vivirla a pleno, seguir una norma de conducta que no genere causas que después van a devenir en sufrimiento. Eso sería, digamos, la ley del karma. Es decir, karma es acción y toda acción implica un efecto, un resultado. Y aspiran entonces a tener un buen renacimiento. Después de morir, como uno vivió una vida virtuosa y moral y ética y demás, entonces llegar a tener o crear las condiciones para un buen renacimiento. Y realmente en todo el mundo budista creemos que probablemente muchísima gente aspira a eso porque, bueno, tiene su vida mundana que no tiene tampoco mucha intención de abandonar, no tiene el suficiente renunciamiento a su nivel mental, digamos, de desapego como para incluir también la práctica en su vida mundana o también dedicarse de lleno y completamente a la búsqueda de la verdad, y viven de esa manera. Y eso sería, digamos, un tipo de visión. La visión menor de tener un renacimiento luego de morir, que renacer como un ser humano o en alguno de los reinos superiores, de los cuales el ser humano es uno de ellos. Pero luego hay otros seres que, entendiendo que realmente cualquier condición que implique permanecer en este sistema, viciado por justamente esa ignorancia, implica algún tipo de sufrimiento. Y realmente el sufrimiento es lo que realmente los afecta, sufrimiento personal más que nada. Y entra en el budismo con esa visión, ese objetivo, digamos, de liberarse del sufrimiento.
¿Y cómo se liberan del sufrimiento? Bueno, eliminando hasta un cierto punto esa ignorancia. Pero a lo que aspiran es a un nirvana. Nirvana significa más allá del sufrimiento, y lo logran también, porque tienen un vislumbre de la verdad. No un vislumbre, tienen una vivencia de la verdad absoluta y trascendente, pero que no es completa. Pero eso es suficiente como para eliminar la suficiente ignorancia, como para ya estar libres y no tener que renacer continuamente en este sistema de lo que se llama el samsara, que es el sistema, esta experiencia que nosotros tenemos que está viciada por la ignorancia, o está, digamos, marcada por la ignorancia y las emociones aflictivas. Pero luego también hay el tercer tipo de ser que tiene una visión muchísimo más vasta, porque ya empieza a preocuparse por el bienestar de los demás, y ahí entonces entra todo el tema de la compasión, el tema de la empatía, el tema del amor incondicional, del amor que también se extiende a todos los seres, y en el cual, luego de cultivar sistemáticamente el cultivo del amor, de la compasión y demás, una persona que comienza el camino porque realmente está preocupado por su propia insatisfacción o su propio sufrimiento y quiere la liberación, luego de fomentar el desarrollo del amor, de la compasión y la inclusión de todos los demás seres, y cómo me voy a liberar yo y dejar a los demás seres que siguen todavía enclaustrados en este sufrimiento cuando yo tendría la capacidad de ayudarlos para liberarse. Llega un momento en que uno se iguala a los demás en la búsqueda de la felicidad y la liberación del sufrimiento, pero después es tan grande la generación sistemática de la compasión y del amor que uno ya termina siendo el objetivo principal, teniendo el objetivo principal de que se preocupa muchísimo más por el bienestar de los demás que por el de uno mismo. Y ese es el camino del Mahayana o del Bodhisattva y el desarrollo del Bodhicitta, que por supuesto es, en este texto que vamos a ver tiene una importancia muy grande, ya que es un texto que se basa en este tercer tipo de visión, en la cual la compasión y el amor tienen un rol fundamental. Por supuesto, siempre, además de la sabiduría. Y el asunto del sufrimiento en realidad es algo que abarca a todo, nos abarca a todo. Es decir, el tercer sello, el primer sello, ¿se acuerdan? Que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y principalmente en la reunión anterior, es aquel que dice que todos los fenómenos que están compuestos por partes son transitorios, que cambian constantemente, que cambian en realidad a nivel instantáneo también, lo que hace que, bueno, todo lo que compone nuestra realidad y nuestra experiencia también de nuestra existencia esté basado en un flujo constante de cambios que naturalmente también no nos dan o no fomentan ningún tipo de confianza en nosotros mismos, ni tampoco en basar las condiciones de felicidad en este tipo de fenómenos que nos rodean, las cosas que percibimos, ya que se mueven por sus propias razones, sus propias reglas, sus propios principios, cambiando constantemente, y algo que cambia constantemente no puede ser nunca una fuente de bienestar permanente, perdurable. Eso es bastante entendible, y sin embargo, bueno, nosotros no somos conscientes de que todo cambia constantemente, sino que tenemos una fijación muy grande en que las cosas, bueno, sí, si me lo pongo a analizar, cambian, pero en realidad son bastante permanentes. Y bueno, y seguimos planeando y seguimos haciendo y viviendo nuestra vida sin ningún tipo de presencia de esa impermanencia que todas las cosas cambian. Así se nos va pasando la vida también, porque cada minuto que pasó ya es irrecuperable. Y también eso influye en nuestra actitud, porque nuestras expectativas y nuestros temores son muy grandes cuando percibimos las cosas que nos rodean sin tener esa presencia de la impermanencia. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa no incluye un awareness, no incluye esa conciencia de que las cosas cambian constantemente. Nuestras expectativas son que no cambien, y cuando cambian nos sorprenden, porque justamente eso está mostrando que estamos fijados, estamos en esa especie de obsesión en no ver las cosas
como que son transitorias, sino que las vemos como que en una primera instancia, y bastante también en una segunda y en una tercera instancia, como que las cosas no cambian y que vale la pena entonces invertir tiempo para conseguirlas porque nos pueden traer algún tipo de bienestar que consideramos bastante perdurable. Toda nuestra vida está basada en encontrar esos momentos de felicidad. Cuando sabemos, si es que nos ponemos a pensar y si es que vemos nuestras experiencias anteriores, que esos momentos de felicidad en realidad no perduraron lo suficiente como para justificar tantos esfuerzos. El asunto del sufrimiento, es decir, en la historia de Buda, tradicionalmente tal cual la conocemos, lo que hace que Buda deje su palacio, es decir, Siddhartha, el príncipe rodeado de lujos y de placeres y de bienestar y demás, decide dejar su palacio, fue realmente un encuentro con estos aspectos que nos afectan a todos de sufrimiento, aspectos de sufrimiento realmente muy condicionantes. Podemos decir que no sufrimos mucho, que la pasamos más o menos bien, pero realmente eso no está indicando que tenemos un ojo muy crítico con respecto a nuestra experiencia. Podríamos llegar a decir que la pasamos bastante bien, porque bueno, la verdad es que no es que estamos constantemente afectados por dolor, por sufrimiento, por separaciones, por enfermedades y demás, pero hay condiciones que tarde o temprano tenemos que enfrentar, ¿no? El envejecimiento, está también la enfermedad, y bueno, finalmente está la muerte, ¿no? Que si hay vida, es decir, si hay nacimiento, es inescapable, hay muerte. Todo lo que nace muere. Y nosotros hemos nacido, al menos en este nivel convencional, estamos vivos en este momento. Entonces, esos condicionamientos son muy fuertes. Pero aparte de esos condicionamientos, no estamos totalmente involucrados en eso, porque nunca pensamos tanto en ese tipo de condicionamientos tan formidables. Estamos realmente mucho más preocupados por el día a día, preocupados por las noticias que tenemos, por las noticias que leemos en el diario, por las cosas que pasan en nuestra familia, y de pronto nos viene o sobreviene una enfermedad a alguien que queremos mucho, o que es parte de nuestra familia y demás. No hace falta realmente que me extienda mucho para describir lo que significa la sensación de un sufrimiento que es deliberadamente también que es, digamos, lo que nosotros obviamente llamamos como sufrimiento. El segundo sello lo que dice es que todo lo que está contaminado es fuente de sufrimiento. Quiere decir que todo lo que está formado por partes y que es impermanente, entonces es impredecible, porque no podemos controlarlo, y entonces no es una base para que podamos confiar en ellos, y por lo tanto entonces también son fuentes de sufrimiento. Pero un poco va más allá en realidad, porque cuando hablamos de sufrimiento, en realidad nosotros tenemos una descripción de sufrimiento que es muy limitada. Nuestra vida transcurre desde que nacemos hasta ahora tratando de encontrar la base o la felicidad y también de evitar el sufrimiento. Eso lo tenemos todos, lo tiene el rico, el pobre, el que es erudito, el que no sabe nada, el que es inocente, el que es culpable, y nace no solamente los seres humanos, sino si observamos con atención los animales, todos están buscando una situación de bienestar y evitando el sufrimiento. Es totalmente orgánico, viene con nosotros, viene dentro de nuestros genes, viene dentro también de la base fundamental de nuestro ser, que es la naturaleza búdica, en la cual, si recuerdan, una de las características o condiciones que más o menos Buda dio como para que entendiéramos lo que significaba, era que es la paz. Y en la paz no hay sufrimiento, en la paz hay bienestar, la paz es un estado de gozo, un estado que realmente es lo que nos pertenece, y eso de alguna manera también trasciende en toda esta estructura neurótica, confinada con los conceptos y distorsiva que es lo que llamamos el yo en nuestra persona. Bueno, en cierta manera esa energía de gozo, esa energía de paz y demás se manifiesta como la búsqueda constantemente de un estado de bienestar y de felicidad. Por supuesto, bueno, son explicaciones un poquito más profundas. En el día a día es mucho más placentero ser feliz que tener un dolor de muelas o pasar por una frustración o tener algún tipo de culpa o lo que fuera. Quiere decir que
Es normal que seamos felices. Para el budismo eso es una condición fundamental, que seamos felices, porque realmente no tiene absolutamente nada de malo y realmente nuestra condición, digamos, genética, por así decirlo, es esa, es que todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Ahora, el problema, como todo lo que es un producto de causas y efectos, y causas y condiciones, que si no conocemos la causa verdadera del sufrimiento, es muy difícil que podamos erradicarlo. Y lo único que vamos a poder llegar a hacer son paliativos. Y realmente con un ojo crítico, si miramos desde que nacemos hasta ahora, las situaciones de bienestar o las maneras en que hemos logrado evitar el sufrimiento son bastante limitadas. Son más bien paliativos, no son realmente cosas que van a la raíz del asunto. No tienen la capacidad como para completamente eliminar la raíz del sufrimiento, simplemente porque no conocemos la raíz del sufrimiento. Tenemos una percepción de lo que es el sufrimiento que es muy superficial, es muy elemental. Y también, no solamente lo que es la causa del sufrimiento que uno percibe en una cierta persona, de acuerdo a su personalidad, es una ley fundamental para todos los demás, porque la causa de sufrimiento para una persona no es causa de sufrimiento para otra. Es decir, una persona puede estar, digamos, feliz y tener bienestar con simplemente tener lo suficiente para sobrevivir, porque tiene una riqueza interior que hace que se contente con eso nomás. Mientras que otra persona, porque no es feliz a menos que tenga 4 casas y 10 autos. Eso es lo que lo hace feliz. A esta otra persona eso nunca lo haría feliz. Y viceversa. Es decir, que el concepto de felicidad, como todo lo que ocurre en este mundo que nosotros percibimos, tiene que tener un punto de referencia. Eso es lo que marca lo que se llama la verdad relativa, la verdad convencional. Si le sacamos un punto de referencia, no hay más verdad. Entonces no hay felicidad verdadera dentro de este sistema convencional en el cual vivimos, sino que depende de un montón de factores. Inclusive dentro de una misma persona, hay también distintas concepciones de lo que significa la felicidad. A medida que va creciendo, esa misma persona tiene distintos valores y distintos puntos de vista que definen lo que significa la felicidad y lo que significa también el sufrimiento. Entonces el sufrimiento y la felicidad son cosas muy difíciles de definir. Y podemos decir que, bueno, en última instancia es como uno lo siente, que en última instancia se resume a la experiencia de una persona. Y si uno tiene compasión, también se vuelve también permeable por empatía al sufrimiento y también a la felicidad de otras personas, porque hay que recordar que la empatía no es simplemente empatizar con alguien que sufre, sino también sentir alegría cuando vemos que alguien está contento y que está feliz y que por lo tanto compartimos esa felicidad en vez de sentirnos envidiosos o celosos o como fuera. Pero nuestra concepción del sufrimiento entonces se resume a eso, es decir, la experiencia que es desagradable la definimos como sufrimiento. Y la experiencia que es agradable es aquello que definimos como felicidad. Y ahí se terminó todo el asunto. Ahora, Buda dice que en realidad todo lo que está contaminado es base para el sufrimiento o nos causa el sufrimiento. Y nosotros, al definir qué es el sufrimiento y qué es la felicidad de la forma en que lo estamos haciendo, en realidad no estamos fijándonos en que si nuestra experiencia y nuestra percepción, nuestra cognición, nuestras emociones están contaminadas, como dice Buda, y qué es la contaminación que Buda está indicando, ¿no? Para nosotros, el sufrimiento en realidad está bastante limitado a las cosas que nos faltan, porque somos bastante materialistas. El sufrimiento está limitado a que no poseemos tal cosa, pero fíjense que después de poseer tal cosa, en general tiene su duración. Es decir, no poseerlo nos causa sufrimiento y cuando lo poseemos somos felices.
Pero justamente porque las cosas cambian constantemente, entonces esa felicidad también es bastante efímera, durará algunos años, pero siempre hay algo nuevo que nos hace sentir pobres o que queremos realmente cambiar. Básicamente nuestra concepción de vida, de buscar la felicidad y de evitar el sufrimiento, si vemos con ojo crítico lo que hemos hecho hasta ahora, es más bien como la zanahoria delante del burro. Conseguimos un nivel de bienestar, pero después de un tiempo se vuelve viejo, se aja, se vuelve como limitado, ya no nos satisface y entonces buscamos otra cosa. Un nuevo iPhone, por ejemplo. Ya el iPhone anterior que teníamos es muy pobre, sale el nuevo iPhone, fíjense las colas que se arman enfrente a los Mac Stores, ¿viste? Porque realmente desde la madrugada están haciendo cola porque el otro ya no les sirve o no les satisface de la manera que creían. De cualquier manera, hay sufrimientos que son sufrimientos, como son enfermedades, dolores físicos, dolores mentales, depresiones, hay un montón de factores que son realmente sufrimiento, eso no hay duda. Pero hay otras cosas que hay niveles de sufrimiento y hay cierto tipo de sufrimiento que es muy sutil, que es muy pegajoso y que también es muy preocupante. Y que es, por ejemplo, lo que se llama la insatisfacción. La insatisfacción es algo que es muchísimo más sutil que un sufrimiento que podemos identificar, porque realmente empieza a invadirnos y empieza a invadir también todo el espectro de nuestra experiencia y no podemos realmente identificar y decir, es esto. Podemos decir, mi sufrimiento es porque yo tengo el dolor de muela, tengo acá una gangrena o tengo una caries o lo que fuera, y es muy fácil identificarlo. Y bueno, entonces vamos a un dentista y lo eliminamos. Pero la insatisfacción no es tan fácil de eliminar. La insatisfacción empieza a cundir y empieza a abarcar y a permear cualquier tipo de experiencia que nosotros tenemos. Es como una gotita de aceite que cae en una hoja de papel y que poco a poco empieza a abarcar todo el papel. Y finalmente todo el papel se vuelve aceitado, digamos, porque esa gotita lo invadió. Y pasa muchísimo en nosotros que nuestra experiencia es difícil de identificar, especialmente en nuestra civilización occidental, que dedicó completamente el esfuerzo, el conocimiento en todos los ámbitos, medicinal y también a nivel de la física y de todo lo demás, para producir confort, porque basamos nuestra fuente de felicidad y de evitar el sufrimiento en las cosas que percibimos con los sentidos. Es decir, que en esa forma hemos exagerado nuestra expectativa en que los objetos de los sentidos, a un nivel muy materialista, pudieran ser suficientes como para proporcionarnos la felicidad que queremos encontrar. Y puede pasar, y pasa mucho en realidad, que a lo largo de los años vamos consiguiendo todo ese tipo de cosas en nuestra civilización occidental, tenemos un nivel de confort enorme, pero nunca es suficiente. Y en algunos empezamos a tener eso que se llama insatisfacción y a cuestionarnos, pero realmente la vida se trata solamente de esto, de conseguir un nuevo auto, de conseguir un nuevo puesto en el trabajo, de conseguirme una pareja con la cual me llevo bien, de conseguir una familia, de conseguir los distintos objetivos mundanos que tenemos también por nuestra cultura, una cultura que nuevamente se ha basado en el desarrollo fenomenal, fantástico del mundo material y que innegablemente ha mejorado muchísimo nuestras vidas. Es decir, ya ahora tenemos esta peste, pero sabemos que tarde o temprano se va a curar. No dura años o décadas como duraban otras pestes que diezmaban a la mitad de Europa, por ejemplo, y otras cosas. Es decir, hay este aspecto de dedicarse a mejorar nuestra vida física y también, en cierta manera, crear un ámbito como para que nuestra vida sea mentalmente más feliz. Bueno, tiene sus efectos, desde ya que no es correcto también negarlo. Pero realmente hemos descuidado nuestro aspecto interior, nuestro aspecto que llamaríamos espiritual.
cosa que en otras civilizaciones, tipo la tibetana, es todo lo opuesto. Han descuidado bastante, y quizás eso es criticable, la cuestión física, pero han dedicado enormes energías para cultivar, para desarrollar el aspecto interior, el aspecto de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestras cualidades, que no son específicamente materiales. Entonces sucede a menudo que en nuestra civilización, digamos, en una civilización bastante simple, como era la cultura tibetana, en el cual el contacto con la naturaleza era tan formidable con respecto a las limitaciones, a la crudeza de la naturaleza en la cual vivían, que, bueno, ese tipo de vida automáticamente no tenía tantos incentivos como para quedar enganchado a una vida mundana, porque en realidad era bastante cruda en cierta manera. Es decir, si bien había medicina, la medicina estaba con un médico en algún pueblo, pero si ese médico no estaba, por ejemplo, pues tenían una medicina tibetana muy efectiva, entonces había que ir a otro pueblo, pero por ahí ir a otro pueblo implicaba ir en IAC, qué sé yo, una semana, 10 días, y por ahí el enfermo no iba a llegar. Es decir que nosotros estamos al revés, estamos cubiertos en una burbuja así aparente en la que tenemos, que nos da cierta seguridad, que en realidad, si la empezamos a cuestionar, no es tan grande. Sin embargo, nos amparamos en ese tipo de seguridad porque hemos creado una sociedad que nos da ese tipo de seguridad. Una seguridad que también en cierta manera es ficticia, pero bueno, nos sirve de mucho. Sabemos que si vamos caminando en la calle y tenemos un desmayo y caemos, al poco tiempo alguien va a llamar al 911 y va a venir el SAME o va a venir alguna ambulancia y pronto entramos en emergencia, en las guardias de algún sanatorio, algún hospital, e inmediatamente, como vieron en las películas, vimos que automáticamente 4 o 5 médicos ya están haciéndose cargo de nuestra situación, y eso nos da una cierta seguridad. Tenemos un seguro médico y sabemos que más o menos estamos amparados. Nos da una cierta seguridad, una cierta idea de invulnerables, más o menos, por lo menos hasta que nos pasa y nos damos cuenta de que realmente somos bastante vulnerables. Pero eso en Tibet no existía mucho. Es decir, una mujer por ahí tenía 4 o 5 hijos, pero se le morían 2 por cuestiones normales, por la condición física, vivían en una carpa, nómades y demás. Por otra parte, entonces quiere decir que la vida era una vida muy que llevaba, digamos, con pocos incentivos, pocos atractivos en cierta manera, y el renunciamiento entonces era más bien por carencia. Es decir, si salían de su carpa, si salían, digamos, de sus casas y demás, no veían grandes anuncios de una nueva computadora, un nuevo auto, o una nueva casa, un nuevo condominio, un nuevo shopping, o también un nuevo country, o lo que fuera, que nos hiciera entonces ansiar una nueva zanahoria en el burro. En realidad salían de sus casas y veían una roca en la cual había un mantra, Om Mani Padme Hum, o otro pila de rocas con mantras, o un paisaje totalmente agreste, que tiene sus ventajas, por supuesto, también a nivel espiritual. Pero digamos que como incentivos para mantenerse apegado y realmente enganchado con los atractivos que ofrece una vida mundana, no eran unos incentivos demasiado provocativos, porque realmente eran bastante pobres y era una vida muy difícil. Entonces el renunciamiento venía más bien por carencia, y uno no renunciaba a tanto, o por lo menos aparentemente a tanto. En cambio, nuestro renunciamiento y es decir, que la insatisfacción por lo mundano era bastante natural en aquellos casos, y por eso, a pesar de una estructura social que era criticable, inclusive el Dalai Lama la criticaba, muy feudalista y un montón de factores que realmente necesitaban corrección, igual Tibet se transformó a lo largo de los siglos
en una productora incesante de santos, de gente que trascendió, de gente que alcanzó la liberación, alcanzó el estado de Buda, alcanzó realmente un nivel de trascendencia espiritual fenomenal, justamente porque pudieron utilizar esas condiciones, en vez de dedicar todas sus energías a mejorarlas a nivel físico, las dedicaron a mejorarse a nivel espiritual. Ahora, en nuestro caso, en nuestra cultura occidental, nuestra insatisfacción es distinta, porque no ocurre por carencia, sino ocurre por abundancia. Ocurre porque, si bien creíamos que tener tal o cual cosa, si bien creíamos que estudiar tal o cual cosa y recibirnos de tal cual profesión, ese era la meta, entonces hipotecábamos nuestro futuro estudiando hasta realmente adquirir ese título. Después empiezan otros problemas cuando tenemos el título. Y después empiezan otros problemas cuando compramos la nueva casa y cuando compramos el nuevo auto, cuando eso. Y uno de los problemas más graves es que realmente nuestro umbral, digamos, de satisfacción cada vez es más corto. Y nos dura cada vez cada vez menos, y por lo tanto, en muchos casos, no digo en todos, en muchos casos, hay gente que empieza a sentir que la vida de esa manera, que dedicar esos esfuerzos y esa búsqueda para conseguir ese tipo de satisfacciones, en realidad empiezan a ver que las cosas son huecas, que los objetivos mundanos son huecos, que en realidad no se sabe si vale mucho la pena seguir dedicando energías a conseguir lo que uno ya ha conseguido, que le duró en cierta forma durante un cierto tiempo la satisfacción, pero que después se gastó. Y uno ya está involucrado en algún otro tipo de objetivo porque está buscando otra cosa, pero empieza a sospechar que en realidad ese otro nuevo objetivo es hueco y que no tiene sustancia, que en realidad es una cosa que vale la pena vivir para seguir consiguiendo este tipo de objetivos. Objetivos que son materiales, físicos, como casas, esto y lo otro, o también incluyendo objetivos intelectuales, como la cultura, como el desarrollo intelectual, como, dedicarnos a estudiar, la historia de los griegos o lo que fuera, o incluyendo también, de alguna manera, una actitud con respecto a un camino espiritual. Pero, en cierta manera, si yo estoy hablando de la insatisfacción ocurre y no todo el tiempo deviene en una búsqueda espiritual. Fijémonos en las sociedades más desarrolladas, en Estados Unidos o en Europa y lo demás. Muchísima gente llegó a la insatisfacción. No nos debe sorprender que uno de los remedios que más se venden en Estados Unidos es el Prozac, el litio, para la depresión, porque realmente la gente empieza a ver que dedicó tantos años para conseguir ciertos objetivos culturales que se les había inculcado por la cultura y que parecían muy promisorios, pero que realmente finalmente terminaron siendo huecos. Ese, desde el punto de vista occidental, en realidad es un problema para la familia y para la gente que ve que la persona tiene ese nivel de insatisfacción. Y en muchos casos no hay nada que se pueda identificar como la causa de esa insatisfacción, lo que complica más el problema. Es decir, ¿cómo sos así infeliz? ¿Por qué tenés esta depresión? ¿Por qué tenés esta insatisfacción? Tenés una familia lindísima, todos tus hijos están saliendo, ¿viste? No te traen ningún problema, tenés una pareja que te adora, tu trabajo te va muy bien y cada vez que tenés más plata y cada vez te compras más cosas y además tenés más amigos y todo lo demás. ¿Por qué tenés esa insatisfacción? Es un gran problema. Entonces la persona primero va a ver y revisar su salud física y el médico puede hacerle tomografía y todo lo demás, dice, no, estás perfecto. Tu presión arterial está perfecta, el colesterol está perfecto, no tenés ninguna razón física para estar, no estás enfermo. Entonces va a un psicólogo, un psicoanalista, y se empieza a psicoanalizar y después de un cierto tiempo el psicoanalista o el psicólogo se da cuenta que en realidad no tiene grandes problemas, neuróticos la persona.
bueno, quizás no lo largue automáticamente y lo mantenga un par de años, pero en algún momento le tiene que decir, le va a decir, mira, este no es un problema psicológico el tuyo. La insatisfacción sigue. Es un problema para nuestra civilización occidental. Ahora, esa insatisfacción, fíjense en la cultura orientada hacia lo espiritual y el cultivo de lo espiritual, como era la cultura tibetana, y en general, no la tibetana, pero la cultura budista, esa insatisfacción es algo para celebrar, no es algo para preocuparse, todo lo contrario, es la entrada a un camino espiritual genuino, de una búsqueda en el camino espiritual para solucionar algo de una manera muchísimo más profunda que por procurarse cierto tipo de objetivos y siempre en última instancia dependiendo de ese tipo de objetivos que hemos procurado como base para nuestra satisfacción. Entonces, en el caso del budismo, esa insatisfacción es la entrada a un camino espiritual y una búsqueda muchísimo más profunda. Siddhartha tenía esa satisfacción. Siddhartha, gracias a esa insatisfacción, fíjese que era un príncipe lleno de todo tipo de placeres y de lujos y demás, no era suficiente. Esa insatisfacción hizo que buscara algo más profundo y que encontrara una trascendencia completa, inclusive la trascendencia de buscar la felicidad y de encontrar la felicidad. Ya eso, el mayor objetivo de Siddhartha era encontrar la verdad, porque había descubierto a partir de su observación, comenzando que todas las cosas compuestas cambian constantemente, entonces no se puede confiar en ellas como para la base de la felicidad, descubrir que si las cosas cambian completamente, carecen también de una, a nivel absoluto, de una identidad propia, carecen también de una realidad independiente y por lo tanto esa carencia de realidad independiente se transforma en aquello trascendente a lo cual uno puede llegar y sería conocer la verdad absoluta o la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando Buda descubre esto, entonces dice que si no salimos de nuestro esquema que constantemente está ignorando esa verdad absoluta, entonces, por más que dediquemos enormes esfuerzos a conseguir la felicidad, esa felicidad va a estar también contaminada y por lo tanto eso que llamamos felicidad es también sufrimiento, es también insatisfacción. Entonces Buda dice, sí, hay un sufrimiento. Cuando Buda se ilumina, entonces después de 7 semanas y ponderando a ver cómo iba a presentar su descubrimiento del estado absoluto, trascendente, ese estado que era muy difícil de explicar en palabras, y entonces va caminando desde donde se iluminó en Bodh Gaya, cruzando el río Nairanjana, hoy se llama el Phalgu, y llega a Varanasi y a Sarnath en el, ¿cómo se llama? El Parque de los Ciervos, y ahí se encuentra con sus 5 ex alumnos de él cuando él hacía sus prácticas ascéticas. Lo que primero enseña es las 4 nobles verdades. Y la primera noble verdad es lo que se llama, o lo que él dice, es el sufrimiento. Es decir, que hay sufrimiento. La segunda es que hay una causa del sufrimiento que él descubrió, que conoció. La tercera es que hay una cesación del sufrimiento. Y la cuarta es que hay un camino, un sistema que puede llevarnos, si es que lo aplicamos, a esa cesación del sufrimiento. Esa presentación es más o menos la definición de lo que son las 4 nobles verdades. Pero realmente se vuelven útiles para nosotros cuando se define la función de las 4 nobles verdades. Y entonces la primera es que hay que conocer el sufrimiento. La segunda es que la causa del sufrimiento hay que erradicarla, porque a menos que erradicamos la causa vamos a seguir sufriendo, no importa lo que hagamos. La tercera es que hay un fin del sufrimiento, es decir, que realmente si aplicamos los antídotos correspondientes vamos a eliminar ese sufrimiento, o sea que son buenas noticias. Y la última, bueno, por supuesto que se encontró el antídoto, que sería el camino budista que nos llevaría a la eliminación del sufrimiento. Entonces,
que Buda haya encontrado la causa del sufrimiento, es extraordinario realmente, porque si no, siempre estamos como a los tumbos, como ciegos, probando distintos métodos, con distintas cuestiones que están muy influenciadas por nuestra cultura, por las cosas que nos han inculcado, por los objetivos que creemos que nos van a dar la felicidad y evitar el sufrimiento, pero francamente somos como ciegos, un poco yendo a los tumbos. Pero cuando se ha ubicado la causa del sufrimiento, y Buda dice, yo veo la causa del sufrimiento tan claramente como veo las rayas de mis manos, entonces es genial, es realmente como un aporte a nuestra raza humana, que es fenomenal. Quiere decir que podemos eliminar el sufrimiento. Ahora, cuando define lo que es el sufrimiento, él dice que hay que conocer el sufrimiento. El sufrimiento, en realidad, para nosotros, como dije, lo resumimos a una situación que es una experiencia desagradable. Una experiencia que puede ser un dolor físico, que puede ser vernos en una foto de hace 20 años y ver cómo envejecimos, ver también el sufrimiento, tener una enfermedad nosotros mismos que ya sospechamos que es incurable, o tener un ser querido que vemos cómo se va deteriorando día a día y que finalmente muere, o nosotros mismos tener que enfrentar la muerte. Son condicionamientos que nunca cuestionamos nosotros, que los tomamos como parte de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y bueno, nos acomodamos a eso. Hasta que de pronto, por la insatisfacción y ver que todo es bastante hueco y que hay una salida a esa insatisfacción y a esa característica constante que empezó a viciar toda nuestra experiencia, que se llama la insatisfacción, podemos salirnos de la insatisfacción al descubrir que puede eliminarse y eliminar también el sufrimiento. Entonces ahí empezamos a considerar, bueno, entonces, ¿qué es el sufrimiento? Solamente eso, porque nosotros hemos basado toda la vida en que hay situaciones desagradables que llamamos sufrimiento, que tratamos de evitar, pero que también hay situaciones de felicidad, que dedicamos toda nuestra vida para tratar de lograr y de conseguir. ¿O no? Esto lo que está diciendo es, bueno, no sigan dedicando sus energías a esas situaciones de felicidad, porque conocer el sufrimiento significa que conocer esas situaciones de felicidad es conocer que en sí mismas también son una expresión de sufrimiento. ¿Por qué? Justamente porque todo cambia. Justamente porque una situación de felicidad está basada en algún objeto que percibimos como externo, un objeto o algo, un conjunto de objetos, uno con una situación o lo que fuera, que escapa a nuestro control y que después de un cierto periodo, aquello que fue felicidad en algún momento se transformó en sufrimiento, en algo que ya nos aburre, en algo que ya no nos satisface, en una repetición, en alguien que se casó y tuvo una luna de miel extraordinaria y un casamiento fenomenal en el cual se ha gastado muchísima plata con 1000 personas y demás, y al año o los 2 años las personas que pasó con ese amor se odian, se hablan a través de sus abogados porque no se pueden ni ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cambió esa situación de felicidad y se transformó en una situación desagradable como es la situación de odio, de aversión, de rencores y de lista de crímenes que uno tiene contra el otro y todo lo demás? Pero sin ir tan lejos como eso, como un divorcio y todo lo demás, bueno, todo en realidad, las situaciones de felicidad que nosotros encontramos, sabemos que no son completamente satisfactorias, porque cambian. O sea, ¿por qué vamos comprando más cosas? ¿Por qué existen los shoppings? ¿Por qué existen 1000 posibilidades cuando uno entra a estos grandes negocios que tienen todo tipo de cosas que nos van ofreciendo? Porque existe la moda que va cambiando, porque existen las distintas comidas que van saliendo, porque justamente somos una máquina de constantemente querer algo más, porque lo que teníamos ya no nos satisface tanto, ¿no es cierto? Entonces, el segundo tipo, que es la felicidad o lo que nosotros llamamos felicidad, es un sufrimiento encubierto. Y necesitamos que venga Buda y nos diga eso, para darnos cuenta de que ya no vale tanto la pena seguir
dedicando nuestras energías por conseguir ese tipo de felicidad. Pero claro, esto proviene para aquellos que han experimentado la insatisfacción y que esa insatisfacción haya viciado su experiencia de tal manera que no ven una salida, que hasta la felicidad que ellos creían que era como algo tentador, digamos, para conseguir y que justificaba también energías para conseguirlo, ya no vale la pena. Porque hay muchas otras personas que logran una cierta acomodo, se acomodan a su vida mundana, muchísimas personas, muchísimos budistas también, a su vida mundana, en los cuales, sí, también hay sufrimiento, espero que no me venga, hay también momentos de felicidad, tengo mi familia, tengo ahora mis nietos, tengo ahora mis bisnietos, y así como tuve mis hijos, y mi familia funciona bastante bien, y estoy contento porque tengo mi casa. Francamente uno puede decir eso, es decir, la verdad es que no sufrimos tanto, tengo para comer, tengo una situación bastante privilegiada, muchísima gente es así. Esa gente no tiene la noción de insatisfacción de la cual estoy hablando. Y por eso es que no se abren a buscar algo mucho más profundo que los pueda hacer trascender. Y el budismo en realidad se encara a todos, por supuesto, también a ellos. Y ellos esperan seguir de alguna manera tener y continuar con esa mezcla de felicidad y sufrimiento. Es una especie de montaña rusa, a veces con mucha felicidad, pero después baja, hay momentos de sufrimiento, enfermedad, pérdida y demás, pero después hay otras cosas y llega el verano y nos vamos de veraneo y tomamos un crucero. Está llena nuestra vida de ese tipo de incentivos como para seguir viviendo de una manera bastante basada en un cierto bienestar. Pero de vuelta hay personas que no les contenta eso, ya han encontrado esta insatisfacción, y ahí es donde están tomando entonces en serio hay que conocer lo que es el sufrimiento. Y entonces ahí sí que, si bien uno sabe que hay momentos de felicidad, empieza a tomar como otra visión mucho más distante de esos momentos de felicidad, porque sabe que no son confiables. Y entonces no vale la pena tampoco dedicarse con tanto esmero a eso. Más vale la pena dedicar los años que nos faltan a la búsqueda de una liberación del sufrimiento, porque realmente vemos que las situaciones desagradables son sufrimiento y las otras ni vale la pena dedicarnos porque van a terminar también en una situación de insatisfacción o lo que fuera. Entonces, eso es la búsqueda de una liberación del sufrimiento o de lo que se llama el nirvana, que empieza en bastante personal en realidad, pero debido a las instrucciones y debido a abrir una conciencia con muchísima más calidez de amor y compasión, empezamos a incluir a la situación de los demás seres. Pero hay un tercer tipo de sufrimiento, como si esto no fuera suficiente. Con estos dos sufrimientos, Buda habla de un tercer tipo de sufrimiento, y es lo que se llama el sufrimiento del condicionamiento. Y ahí es algo muchísimo más profundo. ¿Qué es lo que condiciona nuestra experiencia y qué hace que Buda diga hay que trascender? Si es que uno quiere una experiencia de bienestar perdurable, hay que trascender. Porque si no, siempre vamos a estar dentro de ese esquema de sufrimiento, felicidad, de la felicidad al sufrimiento y demás. Cuando Buda habla de la tercera noble verdad, de que hay un fin del sufrimiento, no está hablando de que la eliminación del dolor de muelas, o también de el sufrimiento, o de conseguir la felicidad, y por lo tanto hemos eliminado el sufrimiento, esa felicidad temporaria de la cual estuve hablando. Cuando Buda dice la tercera noble verdad de que hay cesación del sufrimiento, uno puede eliminarlo por completo, se refiere a este tercer tipo de sufrimiento. Y este tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento que ocurre porque no conocemos nuestra naturaleza verdadera, porque vivimos en permanente conflicto con ella, porque vivimos en base a una suposición, la suposición de que realmente somos un yo independiente también del otro, esa noción y esa percepción constante del dualismo de sujeto, objeto y toda esta estructura que está basada en una suposición errónea, vivir en base a un malentendido, a menos que podamos eliminar, trascender o destruir esta ignorancia que nos impide
experimentar nuestra naturaleza fundamental, básica y limitada, nuestra naturaleza búdica, que es la verdad o la naturaleza absoluta de nuestro ser y absoluta de la realidad, toda nuestra experiencia va a estar marcada por esa ignorancia. Y toda nuestra experiencia va a estar marcada entonces por estar sujetos, debido a esa ignorancia, a la ley de la impermanencia, a que todas las cosas cambian, que no hay nada independiente, que no hay ningún tipo de identidad propia, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no hay forma, no hay ningún tipo de experiencia que podamos decir que es de un bienestar, 100% un bienestar perdurable. Ese tercer tipo de sufrimiento, cuando uno lo percibe, cuando uno entiende y ha comprendido ese tipo de sufrimiento, ya no está aspirando a mejorar su situación de vida, no está aspirando a inclusive encontrar una vida con mucho más paz y todo lo demás, está encontrando a completamente salirse del sistema de la insatisfacción, del sistema samsárico, del sistema en el cual vivimos constantemente, que es el sistema que está viciado por la ignorancia. O sea que el sufrimiento condicionado es el sufrimiento que aqueja a todas las cosas que están compuestas. Porque mientras estén compuestas, estamos sujetos a la impermanencia, estamos sujetos también a la palidez de las experiencias de la felicidad y por lo tanto realmente no vamos a experimentar lo que se llama la libertad. Cuando hablamos en el budismo de la libertad, estamos hablando de una libertad, pero extraordinaria. Por supuesto que somos libres hasta un cierto punto. Y cuando miramos la historia de la humanidad, hemos conseguido muchísimo más libertad ahora, en estos tiempos, de lo que era en otros tiempos, en tiempos del Imperio Romano, en los tiempos del Medioevo, el siglo pasado, no el el siglo XX, pero el siglo XX también, en muchas civilizaciones. Si vemos los adalides de la libertad, que era Estados Unidos de América, bueno, hasta que vino Martin Luther King, los negros no estaban libres de sentarse en un ómnibus donde estaban los blancos o en el lugar donde estaban destinados para los blancos. Había muchas carencias. Ahora no, ahora tenemos una libertad enorme y no creemos que somos muy libres. Y realmente creemos que tenemos mucha libertad. Podemos votar, podemos unirnos a un partido político o salirnos de un partido político, podemos emprender un negocio o no, qué sé yo. Hay un nivel de libertad mucho más grande que antes. Pero cuando se habla de liberarnos en el budismo, vamos a liberarnos de algo muy profundo. Vamos a liberarnos de esta compulsión de seguir renaciendo en la forma que estamos renaciendo, de seguir perpetuando en esta misma vida, renaciendo instante a instante, en una condición que repite la condición anterior, en un nivel de cognición y de emocional que está viciado por la ignorancia porque no hemos resuelto desde el instante anterior que ya pasó. Mi nuevo constante de conciencia continúa siendo preso, digamos, de esa ignorancia. No hemos logrado la libertad de la ignorancia. No hemos logrado la libertad de estar confundidos por el malentendido y de perpetuar esa situación cognitiva, emocional, afectiva y demás que está viciada por la ignorancia. Y eso es lo que está aplicando el tercer tipo de sufrimiento. Si no resolvemos esa situación de ignorancia, entonces el sufrimiento va a cundir constantemente. Y el sufrimiento entonces es el sufrimiento del condicionamiento. Aquellos que han entendido eso, que realmente son los que emprendimos en el camino budista, y Buda nos está indicando claramente ese tercer tipo de sufrimiento, los que hemos comprendido eso, entonces somos realmente los que estamos ansiando la verdadera libertad, la verdadera liberación, no la liberación de un sufrimiento común, un sufrimiento propiamente dicho o de cualquier otra cosa, sino liberarnos de nuestros propios fenómenos, liberarnos de nuestra condición de la confusión de la ignorancia, liberarnos de esta condición compulsiva de mantenernos continuamente en un nivel de percepción que está viciado, que está también distorsionado, que está basado en simplemente un malentendido y que en este camino, por lo menos el camino budista,
bueno, podemos ir desarrollando cada vez más confianza de alcanzar un nivel de liberación y eventualmente llegar al estado de Buda, de completa plenitud, en el cual ya funciona nuestra mente sin en ningún momento dejar la continuidad del estado búdico. Entonces, con esto más o menos completamos el segundo sello y variamos al tercer sello, que es el sello que hace que ya trasciende. Estos dos sellos primeros están describiendo nuestra vida común, porque la impermanencia está describiendo cómo nosotros estamos viviendo, la forma en que nos afecta la impermanencia, que realmente no somos libres de la impermanencia, que lo único permanente es la ley de la impermanencia, porque eso nunca cambia, y que estamos afectados por eso. Y por lo tanto entonces sufrimos también. Y esos dos aspectos en realidad están indicando una observación de Buda sobre la vida de todos nosotros, tal cual vivimos, y de la cual estos dos sellos, somos bastante inconscientes, porque realmente ni los tomamos en cuenta. El tercero y el cuarto sello, es decir, el tercer sello, que es que todas las cosas que están compuestas carecen de identidad, es decir, que carecen de una identidad intrínseca, independiente, etcétera, tanto en la persona como en las cosas que percibimos, los objetos. Ese es verdaderamente el acceso a la verdad absoluta. Y eso verdaderamente es la enorme contribución de Buda hacia nuestra raza humana. Es decir, el que conoce eso por experiencia directa es el que genuinamente se libera de los condicionamientos que limitan nuestra experiencia a este confinamiento, que es lo que llamamos el samsara. Y de esa manera nos hace acceder a al cuarto sello, que es que hay un nivel de total trascendencia, de total experiencia de gozo, de compasión, de amor, de bienestar que nunca se deja, que realmente ya trasciende inclusive el tiempo, trasciende el espacio y demás, que es el estado de Buda y que se llama el nirvana. Es decir, el nirvana es la paz, el nirvana es la trascendencia y el nirvana trasciende los conceptos y las palabras. Esos serían los cuatro sellos. Estos dos últimos están indicando el estado de trascendencia, mientras que los dos primeros, por la observación de Buda, Buda indica nuestro estado actual, de qué manera nos afecta estos condicionamientos. De vuelta, Buda no inventó la impermanencia, Buda no inventó el sufrimiento, sino que simplemente los identificó y nos los está mostrando para que entendamos cuál es nuestra situación si permanecemos constantemente sin alcanzar la libertad. Bueno, vamos a abrir ahora las preguntas que quieran hacer ahora, a ver cómo se lo preguntas. Algunos lamas a veces hablan de una tristeza a la que se refiere como la tristeza genuina que proviene del corazón. ¿De qué se trata esa tristeza? ¿Es la fuente de la compasión? ¿Cómo conviven esa tristeza y el estado de felicidad? Bueno, eso hay un nivel de Milarepa mismo lo dice. Milarepa fue este gran santo budista tibetano que comenzó habiendo matado 35 personas, pero después llegó a ser un ser excepcional, un Buda completo que enseñó a partir de cantos y es adorado en el Tíbet por todas las líneas de budismo tibetano. Y él dijo que la experiencia de gozo, que se llama la experiencia de gozo, siempre tiene un tinte de tristeza. Gozo por saber que su mente está totalmente liberada de cualquier tipo de condicionamiento, de sufrimiento, de volver atrás, de volver a la compulsión samsárica y demás. Entonces eso, por supuesto, conocer el gozo y haber encontrado haber encontrado la libertad, es un sentimiento de enorme felicidad que tiene la mente. No es que haya alguien que tiene ese gozo, sino la mente misma experimenta ese gozo como una condición o una cualidad sublime, innata a ese estado búdico. Pero al mismo tiempo hay también como un sabor, un tinte de tristeza, por así decirlo, cuando se ve que hay infinitos seres que
siguen enfrascados en su situación samsárica, que toman a su sufrimiento como algo real, que se toman a sí mismos como real, que siguen totalmente confinados a su percepción viciada por la ignorancia y que por lo tanto continúan sufriendo y que no están libres. Entonces, por lo tanto, eso es también un aspecto de la otra cualidad dentro de ese gozo, que es la compasión, que es la empatía, que es el amor hacia los demás, que es estar abierto a la condición de los demás en cuanto a su sufrimiento y en cuanto a su felicidad. Entonces, para nosotros un poco es como una contradicción. ¿Cómo puede uno sentir gozo y al mismo tiempo sentir ese tinte de tristeza o de empatía o de compasión? Porque pareciera que fueran contradictorios. Pero eso está indicando también una de las características de nuestro sistema cognitivo conceptual, que no puede albergar aparentemente cosas que son opuestas, pero que puedan coincidir simultáneamente. Esa es una eliminación conceptual nuestra. Cuando nosotros estamos extrapolando, imaginando lo que siente un Buda, entonces claro, desde nuestra mente conceptual decimos, bueno, son dos cosas como agua y aceite. ¿Cómo va a estar feliz, inmensamente gozo, éxtasis y trascendencia y demás, y al mismo tiempo sentir la compasión, esta tristeza por los que sufren y todo lo demás? Son incompatibles. Bueno, eso es un problema de nuestras limitaciones conceptuales. Y realmente cuando nos extrapolamos y tratamos de interpretar lo que siente un Buda, creo que nos estamos saliendo de nuestra liga, como digamos, ¿no? Es decir, hay que pensar que es algo que nuestra mente conceptual, nuestro intelecto no puede nunca abarcar. Entonces, bueno, es algo que tenemos que ceder en cierta manera y decir, bueno, evidentemente en aquello que trasciende, los conceptos que son tan fijos para nosotros, hasta el concepto de tiempo, el concepto de espacio, el concepto de bien, el concepto de mal, en esa dimensión no conceptual es algo que, no podemos restringirla y describirla, circunscribirla en palabras y limitarla con nuestros conceptos. Eso es un error. O sea que creo que los Budas no tienen ningún problema con eso. Con respecto al sufrimiento, ¿puede venir de manera inconsciente de vidas pasadas o es solo de esta vida presente? ¿Está relacionado con el karma? No, el sufrimiento es un producto del karma. Karma, en realidad, para empezar, si hablamos del budismo, tenemos que incluir esta noción de que venimos de vidas pasadas y que vamos a seguir en vidas futuras compulsivamente debido a lo que se llama el karma, a menos que descubramos justamente la libertad, es decir, eliminemos la ignorancia. Eso es como una tijera que corta la continuidad de nuestras amarras, digamos, a seguir siendo un ser samsárico. Ahora, cuando hablamos de karma, karma en realidad literalmente significa acción. Eso es lo que significa la palabra sánscrita karma. Lo que pasa es que cuando hay una acción hay un efecto. Eso es irrevocable, eso es infalible. Hay acciones y la acción deviene en un cierto efecto. Es infalible, es decir, si uno planta una semilla de arroz no puede obtener trigo. Es así de infalible, en cierta manera es ineluctable. Y el karma justamente se define como un karma positivo o un karma negativo de acuerdo a las acciones que hayamos hecho nosotros. El efecto que se experimenta como sufrimiento ocurre como resultado de causas que son definidas como acciones negativas, acciones que contradicen nuestra naturaleza esencial y que por lo tanto entonces generan un karma que aumenta el conflicto y aumenta estar más alienados, digamos, más alejados de nuestra naturaleza esencial o de algo que sintonice con nuestra naturaleza esencial, matar, robar, mentir y todo este tipo de cosas. De esto vamos a hablar en el texto, o sea que no me quiero explayar ahora, pero desde ya que cualquiera que experimenta sufrimiento y cualquiera que experimenta felicidad, cualquier sufrimiento o felicidad que estemos experimentando proviene de una causa kármica, en nuestro nivel. Ahora, nosotros somos un ser humano porque tenemos el karma de renacer como un ser humano.
Y dentro de los seres humanos hay muchos niveles de seres humanos también que podemos renacer. En el sentido de que cuando uno dice, bueno, la naturaleza humana, este ser humano es como el mejor vehículo para la iluminación y que es muy difícil de lograr, ahí tenemos que también aclarar un poquito, porque hay otros tipos de seres humanos. Ahí hay ciertas características que hacen que un nacimiento humano tenga esas condiciones para la iluminación, pero a otro nacimiento humano por karma no las tiene. Seres que, por ejemplo, nacen con enorme capacidad para hacer acciones positivas o negativas. Hitler, Mussolini, qué sé yo, Stalin, Gandhi, Madre Teresa, es decir, seres humanos, Buda mismo también, que las acciones trascienden mucho. Y después hay otros seres que no tienen ninguna inclinación espiritual, que viven su vida sin grandes altibajos, ni mucha acción positiva o negativa, etc. Pero hay seres humanos que tenemos el karma de estar abiertos a un camino espiritual, que ansiamos la liberación, y esos son lo que se llama una existencia humana preciosa. Vamos a verlo también seguramente en el texto. Entonces sí, ¿cómo era la pregunta? Si nosotros experimentamos sufrimiento debido a karma, sí. Si experimentamos sufrimiento debido a condiciones de la vida pasada, también. Es la vida pasada la que nos pone en una situación de extrema pobreza, por ejemplo. No solamente, es también la vida pasada, el karma, digamos, que hemos generado en la vida pasada y que son los que modelan nuestra vida futura a partir de se llama un karma de impulsión, que nos impulsa para tomar un cierto renacimiento, y que podemos renacer como un perro, y podemos renacer como un gato, podemos renacer también como... Hay seres que están constantemente atormentados por sed, por hambre, y que no la pueden saciar, no los vemos, son como espíritus, y que se llaman pretas. Hay también experiencias de enorme sufrimiento, de enorme agresión y demás, que como una experiencia infernal. Todo esto es impermanente, y cuando se gasta ese karma, uno renace como alguna otra cosa. Y hay seres también como divinos, como dioses y demás, que experimentan mucha felicidad también mundana en cierto punto, pero comparada con la felicidad humana es enorme. Todos esos son lo que se llaman los 6 niveles de experiencia samsárica. Todos esos provienen por causas kármicas. Entonces, si alguien renace como un renacuajo, es efecto del karma que hizo en su vida pasada. Por eso se dice muchas veces, Guru Rinpoche dice, si uno quiere saber qué hizo en el pasado, tiene que fijarse en su condición actual, porque eso es un reflejo de las acciones que hizo en el pasado. Si uno quiere saber cómo va a ser en el futuro, tiene que fijarse en las acciones que está haciendo en el presente, porque son ellas, karma, los que van a condicionar la vida futura. Y incluyendo también, las acciones kármicas son la de el camino espiritual, esas mismas acciones kármicas eventualmente crean las condiciones para inclusive trascender el karma y llegar a la liberación. O sea que eso también atañe a eso. Entonces sí, bueno, tanto sufrimiento como felicidad provienen de razones kármicas, y las vidas pasadas condicionan nuestra situación actual. Si el condicionamiento y el karma van de la mano, si se corta el condicionamiento, ¿se corta el karma? Sí, son sinónimos. Es decir, cuando uno descubre la naturaleza esencial de nuestro ser, que es decir, cuando ya elimina la ignorancia, ¿qué sucede con nuestra percepción? Nuestra percepción habitual continúa, pero ya cambiamos, empezamos a experimentar todo. Eso lo vamos a ver bien el próximo domingo, ¿no? O sea que es un aperitivo para que vengan el próximo domingo. Pero realmente ahí, ¿de qué manera se manifiesta la ausencia de identidad intrínseca, la ausencia de existencia inherente, independiente y demás? En que todas las cosas empiezan a aparecer como si fueran un sueño. Y entonces las cosas se vuelven ilusorias. Buda da como 2 ejemplos de ilusión, en la cual uno también ya se percibe como ilusorio. Y el karma en ese momento también pasa a ser ilusorio. Entonces ahí ya uno también se libera del karma. Es decir, uno se libera completamente del karma cuando llega al nivel de Buda,
hasta ese momento, mientras transita distintos niveles de liberación progresiva y ampliación, digamos, de la experiencia de su estado natural, llega al nivel de Buda, cada vez la influencia kármica que se manifiesta por propensiones, eso también es importante aclarar, el karma se va manifestando por patrones habituales. Lo que queda del karma, luego de que la acción ha terminado, es un patrón habitual, es como una impresión en nuestra conciencia que se manifiesta como hábitos. Entonces, por ejemplo, si yo mato una hormiga, el momento en que la hormiga se murió, se terminó el karma de matar a la hormiga. ¿Qué siguió ahí? En mi mente, entonces en mi conciencia, se generó esa impresión de haber matado una hormiga. Si mato si soy, digamos, ¿cómo se llaman los que van a las casas con insecticida, ¿no? Fumigador. Fumigador. Los fumigadores, por ejemplo, que constantemente están matando todo tipo de cucarachas y demás, eso crea muchísimo más generación de karma negativo, de matar a seres, y va formando mucho más carga de hábitos, en los cuales ya no pasa nada. Digan, matar a una cucaracha es es como directamente una cosa que no significa en absoluto algo negativo ni nada. Entonces, esas propensiones, digamos, esos esquemas habituales son los que perduran. Cuando se terminó la acción, lo que queda es un hábito, una semilla de hábito, y cuanto más hábitos hacemos, más hábitos hacemos. Los hábitos no solamente condicionan nuestra situación emocional, sino también distorsionan nuestra percepción cognitiva. Y eso lo voy a explicar en la sesión que viene. Entonces, debido a los karmas que nosotros vamos generando, basados en el dualismo, en la ignorancia, en la reificación, etc., nosotros estamos formando condicionamientos que afectan y distorsionan nuestra percepción. Cuando eliminamos a nivel cognitivo el error, entonces ahí ya también estamos eliminando y contrarrestando y eliminando enormes cantidades de influencias de hábitos. ¿Se puede empezar el camino hacia la liberación directamente practicando la compasión en acción sin profundizar en el Dharma? No, el camino espiritual, el camino del Dharma. Hacia la liberación. Bueno, hay dos aspectos que llevan a la iluminación. Se los considera como dos alas de un pájaro que hacen que el pájaro pueda volar. Un aspecto está circunscripto a nuestra condición actual, en el cual nosotros estamos percibiendo que las cosas existen, que son reales, en el cual tenemos emociones positivas, también tenemos emociones negativas. Nuestra cognición sigue estando distorsionada por la reificación, por la ignorancia, por así decirlo, y demás, y todo eso genera hábitos. Todas las acciones que hacemos en ese esquema genera hábitos. Esos hábitos pueden ser negativos si nuestras acciones están impulsadas por las emociones aflictivas, como el odio, la competencia, los celos, el orgullo y demás, o pueden ser acciones positivas, como ser la compasión, el amor, la empatía, la devoción, la generosidad, la paciencia, todo ese tipo de cosas. Ahora, todas esas acciones que se hacen en el esquema de la ignorancia, en una estructura en la cual hay un sujeto que es uno y uno es consciente de que es uno y que está haciendo esa acción positiva con respecto a un objeto que ve como separado de uno, en ese dualismo de sujeto y objeto, que es una manifestación de la ignorancia, por más que por ahora para nosotros nos resulte bizarro, bueno, aparentemente de acuerdo con la sabiduría búdica, eso es un error, eso es el malentendido fundamental. Todas las acciones que se hacen dentro de esa estructura dualista generan karma, y el que genera karma genera hábitos, y el que genera hábitos, esos hábitos son muy buenos cuando son positivos y van contrarrestando los hábitos negativos. Quiere decir que si uno se dedica a full a partir de la compasión, con todas sus acciones compasivas, dedicando toda su vida a la compasión, pero sin dedicar otro aspecto que sería la otra ala de la sabiduría budista, que se está indicando que
en realidad el dualismo es un error, que vivimos en un malentendido, que si no descubrimos el error y la ignorancia vamos a seguir generando hábitos, entonces lo que vamos a generar es grandes hábitos de compasión. Entonces es un poco, y esos contrarrestan los grandes hábitos que teníamos antes negativos. Entonces una persona se vuelve enormemente compasiva y se vuelve con enormes cualidades, pero en realidad continúa dentro de ese esquema sin acceder al nivel absoluto, que es lo que realmente libera, como había indicado anteriormente. La otra ala es la generación de sabiduría, la sabiduría que lleva a la trascendencia, a conocer el estado absoluto. Si nos mantenemos exclusivamente en el estado relativo, vamos a seguir a ser enormes compasivos, pero no nos vamos a liberar. Si nos dedicamos exclusivamente al estado absoluto de conocer la verdad, vamos a liberarnos, pero no vamos a llegar a Buda. ¿Se acuerdan que habían 3 niveles? El primero, que aspira a la realización, a renacer en los reinos superiores. Otro que aspira a la liberación personal, que sería el que no cultiva la compasión. Y otro que cultiva la compasión y la sabiduría. Y ese es el que llega a Buda. Nuestra intención es llegar a completamente la iluminación, el estado búdico. Entonces, si uno se dedica exclusivamente al ala de la compasión, no se libera. Sería como generar muchas nubes blancas. Para ahora nosotros, el sol está cubierto de nubes negras, muy basadas en las emociones aflictivas y demás. Si generamos muchas nubes blancas por la virtud y por la compasión y la empatía, reemplazamos las nubes negras por las nubes blancas, pero igual eso nos impide ver el sol. En cambio, si con el ala, digamos, de la sabiduría, no solamente generamos las nubes blancas, sino que finalmente también despejamos las nubes blancas y vemos la completa manifestación del sol de la budidad. Entonces, así como un pájaro necesita 2 alas para volar, o como dice Tilopa, un carro necesita 2 ruedas para correr o para andar, entonces necesitamos estas 2 alas de lo que se llama métodos, que la compasión sería métodos, cultivar los métodos de sabiduría, de compasión, de empatía, de amor altruista y demás, y al mismo tiempo también cultivar la sabiduría que nos va a llevar a la trascendencia. Trascendencia y compasión en su conjunto, entonces llevan a que el estado búdico es compasión vacía, es decir, sin realidad o sin ser completamente, bueno, no importa, reificada. Eso es lo que nos lleva a la iluminación. O sea que si uno se dedica exclusivamente a la compasión en sí misma e ignora completamente el aspecto de la sabiduría, lamentablemente, como dice Saraha, un gran maestro, uno no llega a la liberación y menos a la budidad, ¿no? ¿Cuál es el remedio para los sufrimientos reales, los que no son relativos? Cuando no es que estamos viendo la soga como una serpiente, sino que la soga realmente está ahorcándonos. Si uno ve la soga por soga, no hay confusión, entonces no hay sufrimiento. No entendí bien la pregunta. Los sufrimientos son relativos. Los sufrimientos ocurren exclusivamente porque estamos malentendiendo nuestra naturaleza. El ejemplo que acá están dando, no sé quién les preguntó, es un ejemplo clásico que lo vamos a ver con detalle en la sesión que viene y que es muy claro, es muy utilizado y es buenísimo. Y es ver una soga, en realidad. Hay una soga y en un lugar que no está muy iluminado y una persona que tiene una propensión por miedo a las serpientes, cuando la ve, es una soga multicolor, no sabe al principio qué es. Y de pronto se le ocurre, es una víbora, y ahí entra en pánico. En realidad, el pánico ocurre porque está malentendiendo la soga, no la ve como soga, sino que la ve como víbora. Y todo el pánico, el sufrimiento, y gritar, y tratar de buscar algo para matar la víbora y todo lo demás, proviene en base a una víbora, a la percepción de víbora, no percepción de soga. El momento en que ve la soga, porque alguien le prende la luz, se desmorona, se desmantela todo el sufrimiento que estaba experimentando. Entonces yo no entiendo muy bien la pregunta. Si uno ve la soga como soga, la soga no puede nunca ahorcarnos.
Eso es lo mismo que decir que si uno ve la totalidad del espacio de la vacuidad nos puede ahogar. Eso puede ocurrir, pero eso es un malentendido de la vacuidad. Pero eso es una pregunta, es decir, no sé si se hizo a ese nivel muy profundo. Cuando uno tiene la experiencia de vacío, pero esa experiencia de vacío se transforma en reificar el vacío, es decir, que el vacío se lo toma como algo real, ese vacío entonces se convierte en una amarra. Pero eso no es lo que se indica. Entonces, bueno, sería que la soga lo está ahorcando. Yo no sé si la pregunta va a ese nivel de profundidad. Pero si va a ese nivel de profundidad, es simplemente una experiencia de vacío, no la experiencia de la soga tal cual es. Si uno es realmente serio en el trabajo con uno mismo, hay muchos apegos y aversiones que se van disolviendo. La propia observación atenta los disuelve. El resultado es más que un estado de felicidad, un tipo de estado neutro sin aversiones ni apegos. Incluso se puede percibir una comprensión de la ausencia del yo. ¿Es ese estado neutro un avance en el camino espiritual? ¿Cuál puede ser una muestra de algún logro espiritual en nuestra vida? No, desde ya, es decir, hay dos maneras de encarar lo que se llama la ausencia del yo o la ausencia del ego. La ausencia del yo o el ego, bueno, eso por eso es algo para dedicarle más tiempo. Y las dos funcionan, es decir, al principio es necesario, como dije oportunamente, el conocimiento no es algo, en algunos casos muy excepcional, el conocimiento es instantáneo y una persona se ilumina. Instante A es una persona común, instante B se volvió un Buda. Hay casos como esos, aunque son muy pocos. En general, el conocimiento se va desarrollando como seres conceptuales, entonces empezamos desarrollándolo con el aprendizaje, porque leemos libros, porque asistimos a cursos, asistimos a las instrucciones de un maestro, lo que fuera, y vamos desarrollando información. Y luego esa información está puesta a prueba porque reflexionamos sobre esa información para llegar a una convicción, todavía intelectual, todavía conceptual. Y después finalmente uno accede a la vivencia trascendente, ya más allá del concepto, que es a partir de la meditación, es decir, la contemplativa. Entonces, cuando estamos analizando la inexistencia del yo, y uno está observándose al yo, y observando sus virtudes, sus defectos, sus timideces, sus traumas, su falta de autoestima y qué sé yo, bueno, eso es un análisis que es intelectual y que puede ser, puede ayudar, digamos, puede ser beneficioso, porque en realidad es mucho más beneficioso que no observarse nunca y dejarse llevar completamente por sus emociones, especialmente las emociones aflictivas. Pero no es suficiente. Es decir, como parte del camino espiritual que propone el budismo propone un camino espiritual que va a la raíz de todo. En realidad no es suficiente convertirse en una mejor persona, porque no logramos la felicidad, no logramos la liberación convirtiéndonos en una mejor persona. Por supuesto que es mucho mejor ser una mejor persona y vivir una vida más plena, más feliz y con más paz, que ser un tipo totalmente, completamente atormentado por sus traumas y sus neurosis y sus depresiones y demás, desde ya que sí. Pero ese no es el objetivo. La vida humana nos tiene la capacidad para llevarnos una trascendencia, y ese es el verdadero valor de las enseñanzas de Buda. El Dalai Lama lo dice siempre cuando está con una audiencia, frente a una audiencia budista, decir, bueno, el budismo no es simplemente mejorarnos como persona, eso va a llegar seguro, pero el objetivo, digamos, la meta de un budista es alcanzar la completa liberación, alcanzar la trascendencia y llegar a ser un Buda. Eso es realmente utilizar el budismo en su verdadera riqueza. Cuando miramos, entonces, la observación de uno mismo, bueno, tendría que ver si es una observación guiada, digamos, con el aporte de esta trascendencia, de saber que uno no es un yo real, concreto, o es simplemente algo que está limitado a mejorarse como persona, que en realidad es lo que hacen las terapias, creo, y lo que hacen los psicoanálisis y todo ese tipo de enfoques, en el cual uno
aprende, por lo que yo nunca me analicé, pero por lo que creo, a manejar sus emociones, a manejar su sistema emocional, a manejar su sistema cognitivo, a, digamos, quitarle la distorsión básicamente emocional a su percepción cognitiva, de tal manera que uno empieza a relacionarse con mucho más apertura y demás. Pero de ninguna manera en el psicoanálisis o en las terapias se dice que uno puede eliminar por completo las emociones que nos afligen. La del apego, del odio, del terror, de los celos, el orgullo, hay muchas. Hay 84.000. Pero digamos, de ninguna, que hay una posibilidad de eliminarlas completamente. Me parece que eso no es parte de toda la sistemática habitual, digamos, del psicoanálisis y demás. Pero son muy efectivos en ese análisis de uno mismo y demás, y después de mucho tiempo de dedicarse a eso, llegar a un cierto equilibrio, balance, y una persona realmente está más feliz. Pero el budismo no se contenta con eso. El budismo quiere completamente erradicar las emociones aflictivas, que son las que nos condicionan y las causas de nuestro sufrimiento, porque Buda descubrió eso cuando descubrió la causa del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento es karma y las emociones aflictivas. Dentro de las emociones aflictivas está la ignorancia o la confusión de la ignorancia, que no es verdaderamente una emoción. Entonces sería mejor dicho el karma y las aflicciones. Eso es lo que causa nuestro sufrimiento. Entonces, para un budista realmente, no sé, siguiendo con la pregunta, no sé qué alcance tiene ese análisis que uno puede hacer, a menos que esté guiado con un resultado, digamos, que lleve a que ese análisis le lleve a la trascendencia de ver que en realidad tanto análisis de ese yo lleva a que darse cuenta y dar, digamos, con una vivencia de que todo ese análisis de ese yo, en realidad descubrimos finalmente que no había tal yo. Entonces, en ese caso sí estamos hablando de una trascendencia y de que uno ya es parte del camino espiritual del budismo, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas y nos juntamos. Nos veremos la semana que viene, entonces. Chao, gracias a todos.